Muy buenas a todos los participantes en el Congreso de Aenoa. En primer lugar, le pido disculpas por no estar presencialmente, pues ya he acompañado durante muchos años a mesas de debate muy interesantes y haciendo ponencias de diversos sectores. Este año, por un compromiso en otro viaje, no puedo estar ahí, pero sí que he querido participar en este nuevo congreso, pues aportando un poco de la experiencia que estamos adquiriendo en un nuevo sector que está tan de auge como es la inteligencia artificial. Mi nombre es David Muñoz, me conoceréis muchos porque he trabajado codo con los asociados de Aenoa en el tema de la prevención de riesgos laborales. Y bueno, en este año, como os comentaba, me gustaría trasladar mi experiencia que he adquirido en un nuevo proyecto que comenzamos hace unos 6 meses, que se llama iAutomatiza. Es una empresa que está orientada a solucionar la adaptación de pequeñas y medianas empresas del mundo de la inteligencia artificial para nuestras tareas del día a día. Se ha hablado mucho últimamente de cómo la inteligencia artificial va a impactar en nuestros negocios, en nuestras empresas, en la toma de decisiones, en los procesos productivos, pero la verdad que la mayoría de la gente solamente lo está utilizando a nivel amateur o a nivel personal para hacer algunas consultas, para hacer resúmenes de textos, para diseñar algunos dibujos, algunas fotografías que antes se tenían que hacer con diseño gráfico, pero realmente conozco pocos aspectos más profundos en los que se está integrando la inteligencia artificial para el trabajo dentro de los procesos y de lo que son las estructuras, digamos, tradicionales de la empresa. Nosotros hemos creado ya varios agentes, le llamamos agentes al conjunto de decisiones y de entrenamiento de diferentes inteligencias artificiales que nos ayudan a trabajar junto con procesos tradicionales de seres humanos y que gracias a esta inteligencia artificial pues parte de ese trabajo queda automatizado, como dice nuestra marca, y nos ayuda a crear una producción más rápida y a eliminar ciertos cuellos de botella. Bueno, para entrar en contexto, comentaros que según la consultora Gartner, en 2 años, es decir, para 2028, el 15% de los procesos de todas las empresas, la media, quedarán automatizados gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues realmente, si miramos atrás y hace como 3-4 años no había llegado nada de inteligencia artificial a las pequeñas empresas, un 15% de los procesos es un volumen muy alto, teniendo en cuenta que según esta consultora, los datos de este estudio nos dan una media, que si nos vamos a datos concretos de empresas que hayan evolucionado más en este sentido, que hayan integrado más las inteligencias artificiales, pues estamos hablando de volúmenes de trabajo bastante considerables. Cuando nos hablaban hace unos años de inteligencia artificial, todo el mundo nos imaginábamos robots o una especie de androides que iban a tomar forma humana y harían trabajos habituales que nosotros estamos haciendo, como preparar un café o realizar una reparación, pero ya estamos viendo que en la actualidad la inteligencia artificial nos va a abordar en nuestras vidas de una forma un poco más sutil, aunque no por ello menos importante y menos interesante para la productividad de nuestras pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que llegará un momento en el que esa forma de androide o esos robots o esas máquinas que tienen más hardware, digamos, tienen más parte física en contacto con las personas, llegarán también a nuestro negocio, pero que en un primer plano, en un primer momento, la inteligencia artificial formará parte de unos procesos que están más en la organización de los datos, la tramitación, la toma de decisiones y como una herramienta de ayuda al trabajo que hacemos los seres humanos en el día a día, ¿vale? Tenemos que desmontar ese mito que nos tiene de que la inteligencia artificial va a terminar con muchísimos trabajos de una vez y que es una amenaza para nuestras empresas, sobre todo para los que estamos en el sector servicios y demás. Y en una primera fase lo que debemos hacer es abordar
esa ayuda que nos puede brindar la inteligencia artificial y no dejar que esta nueva ola nos arrastre, sino que debemos de aprender a surfearla y buscar esa parte que nos puede, digamos, ayudar a que nuestra empresa sea más competitiva, a que podamos aportar un mayor valor a la sociedad con menos gastos en recursos, tanto de tiempo como de trabajos que no tienen digamos, un valor añadido, valga la redundancia, que no tienen una necesidad de que la haga una persona. La ola imparable que está llegando, sobre todo, es introducir al trabajo habitual que nosotros tenemos, a este ecosistema de trabajo que llevamos pues desde que llegó Internet al día a día, está instaurado y esta nueva ola de la inteligencia artificial es tan importante como, igual como cuando llegó la red, que se fue integrando en todos los procesos que hacíamos y que ayudó a que el trabajo se hiciera de forma más productiva, más eficiente y de una manera más ágil. Mencionar también datos de este estudio que os comentaba, en el que nos dice que el 86% de las empresas actualmente están investigando o están intentando involucrar la inteligencia artificial dentro del trabajo del día a día, de lo que se está haciendo actualmente. Y bueno, estas empresas que llegan a adoptarlo de forma positiva nos dicen que se mejora la productividad hasta en un 49% dentro de los procesos tradicionales que ya venían ejerciendo. Esto abre un mercado muy importante a las empresas de consultoría porque más allá de lo que hacen las herramientas que todo el mundo conocemos, como hemos dicho, de examen de datos o de aportación de diseño de imágenes y demás, podemos integrarlas creando agentes que se ocupen de hacer todo un trabajo mucho más complejo y con mucha más profundidad. Esto no es una casualidad que podamos hacer estas mejoras, sino que es fruto de algo que lleva muchos años dándose, como es la utilización de datos de forma masiva. Nunca en la historia se había dispuesto de tal cantidad de datos bien organizados, de una forma tan estructurada, gracias a la base de datos, a una potencia de cálculo accesible, es decir, contamos con ordenadores, con procesadores de datos muy potentes que son capaces de realizar esos análisis de las bases de datos, esa comparación y esa investigación de todos los datos que tenemos acumulados, y ello apoyado por unos algoritmos muy avanzados, que es propiamente lo que nosotros llamamos inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, actualmente creemos que gracias a estos tres factores que se nos dan, esto es un momento de inflexión y que no va a ser una moda pasajera, como algunos ya vienen diciendo. He visto algunos vídeos que dicen que bueno, que la IA no es para tanto, que en las pymes se está quedando en una moda pasajera que no aporta más que un resumen de textos o alguna imagen puntual, pero que el factor humano va a ser determinante. Yo diría, mi modesta opinión es que el factor humano va a seguir siendo importante, pero la IA llega para quedarse y sobre todo me gustaría ahora explicar un poco por qué va a redefinir el trabajo tal y como nosotros lo conocemos y la experiencia que tenemos en IA Automatiza desde que hemos empezado a trabajar utilizando estos agentes de inteligencia artificial dentro de procesos tradicionales. Como os decía, el trabajo va a sufrir una redefinición porque hay una manera de aumentar el trabajo actual que hace el humano a través de la automatización inteligente y no de automatización de procesos, que me gusta decir automatización tonta o que no aporta valor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una interpretación y le damos un aprendizaje a esos algoritmos a través de la base de datos que nosotros tenemos, ya nos puede dar una asistencia inteligente
para que se ocupe de trabajos concretos. Y os voy a poner un ejemplo que nosotros hemos hecho dentro de una de las empresas de nuestro grupo, que es iPrevención, y es que ya no solo utilizamos Excel, que son totalmente rígidos con información, que si cambiamos algo o si tenemos tendencias diferentes o aplicamos un nuevo valor, se va a romper las fórmulas que tenemos, sino que toda esa información la aportamos a un agente que hemos dado unas instrucciones previas, hemos hecho un entrenamiento y le hemos explicado en qué consiste nuestro trabajo y cuál es el perfil de nuestros clientes. Pues esta inteligencia artificial nos está ayudando, por ejemplo, en procesos de organización de rutas de visitas de clientes, de revisión de las evaluaciones de riesgos que tiene hecha el cliente, de manera que nosotros transmitimos toda la información que tenemos de la base de datos a nuestro agente de IA y este agente nos puede decir cuál es el mejor momento para visitar ese cliente, en qué ruta lo podemos coordinar con otras visitas de la zona y qué es lo que debemos estar, digamos, supervisando una vez que realicemos la visita presencial en base a las medidas preventivas que hayamos previsto en la planificación del año anterior y lo que quede pendiente de corregir de esas medidas preventivas, incluso si hemos hecho alguna investigación de accidentes durante el año, nos va a proponer qué otras consideraciones debemos tener en nuestra visita para seguir mejorando la aplicación del plan de prevención que nosotros hacemos para ese cliente en el centro de trabajo. Y bueno, esto es un ejemplo práctico de un agente de inteligencia artificial que nosotros hemos desarrollado en IA Automatiza, muy concreto y con una información básica que ya teníamos de clientes. Pero actualmente nos han contratado otro agente que es muy interesante, que es la aplicación de la inteligencia artificial a cámaras de videovigilancia para que esas cámaras puedan estar supervisando en todo momento un centro de trabajo en el que los trabajadores pues deben realizar los trabajos con unos equipos de protección individual, unos EPIs concretos y con unas protecciones colectivas de maquinaria que deben ser utilizadas en todo momento. Entonces, para que no tengamos que tener una persona vigilando el tiempo que se desarrollan estos trabajos en diferentes zonas de planta, que sería muy complejo y aparte de un trabajo tedioso y que no aporta mucho valor, nosotros le hacemos un entrenamiento a la inteligencia artificial explicándole los procedimientos de trabajo que están aprobados, los EPIs que se tienen que utilizar, de qué manera es la adecuada y igual las máquinas, cuáles son los medios de protección colectiva que deben de tener en todo momento para que cuando nuestra inteligencia artificial, nuestras cámaras de visión detecten que no se está trabajando de esa determinada manera que le tenemos, digamos, enseñada a la IA, nos va a dar una alerta que en un primer momento le llega a los trabajadores y pues luego puede llegar a los supervisores para crear primero un aviso y evitar un posible trabajo en riesgo y en segundo caso pues crear una alarma de trabajo inseguro para poder supervisar por una persona cualificada y que pueda corregir o pueda interpretar si hay que modificar ese procedimiento y que da un nuevo entrenamiento porque la IA no está actuando correctamente. Entonces, en un primer momento nos sirve pues para crear esa primera capa de supervisión y de control de los procedimientos de trabajo para ayudarnos a que se haga de una manera más segura. En tema de prevención de riesgos laborales, que es el campo en el que más he trabajado, la verdad que con la inteligencia artificial se nos abre un abanico casi infinito de aplicaciones, tanto de análisis de datos para que nos haga una interpretación proactiva y nos diga qué podemos hacer antes de que ocurra un nuevo accidente, a justo cuando tenga cierto entrenamiento y lleguemos a un nivel más avanzado, pues prácticamente nos puede servir como un técnico asesor experto y que nos esté ayudando a toda nuestra plantilla con
todos los informes de visitas de centro de trabajo, planificaciones preventivas, medidas de corrección tras un accidente, investigaciones y material fotográfico y de vídeo que tengamos de diferentes centros y que nos sirva también pues, para tener una Wikipedia, podemos decir, del trabajo justo que nosotros estamos realizando con cada cliente. Bueno, una vez os he comentado la experiencia que tenemos en iPrevención trabajando con la inteligencia artificial implementada a nuestras tareas diarias, me gustaría trasladaros que lo más importante en el desarrollo que estamos haciendo de automatización de tareas es el criterio humano. Es decir, el factor humano es principal para tomar criterio y para poder abordar los entrenamientos de la inteligencia artificial, porque nosotros podemos encontrar un riesgo real, y es que si queremos automatizar un proceso que es caótico, lo único que vamos a conseguir es crear más caos. Entonces, en un primer momento, lo que tenemos que hacer es tener muy claro qué tipo de datos son los que tenemos para trabajar, tener un procedimiento de trabajo muy claro. Es muy importante que diseñemos el sistema, que supervisemos ese proceso que queremos mejorar o en el que queremos que nos ayude la IA, y debemos saber gestionar también las excepciones. Es decir, una persona siempre nos va a dar esa parte de confianza que antes en el ejemplo daba, os transmitía, que puede tomar decisiones, porque debemos seguir entrenando a la IA también en los casos en los que se puede equivocar. No vamos a sacar un agente que nos dé un proceso de trabajo y unos resultados 100% fiables desde el minuto 1, sino que será como un ayudante y será como una manera de poder simplificar las investigaciones y de poder condensar toda la experiencia que nosotros estamos trasladando a bases de datos, a archivos fotográficos, a vídeos y demás, pero que siempre va a necesitar una última supervisión y una revisión de parte de un ojo experto y con un poder, digamos, de toma de decisiones y sobre todo de asunción de responsabilidades. Por lo menos en la materia en la que nosotros estamos trabajando actualmente lo recomendamos. ¿Llegaremos a un momento en el que esto no sea necesario? Pues seguramente sí. Ese, digamos, que es el último estadio de la inteligencia artificial, pero bueno, yo quería hacer una píldora de cómo nosotros estamos abordando la inteligencia artificial y trabajo real, no solo ya con ChatGPT, con Gemini, con las herramientas que todos conocemos, sino con unos agentes, con una tecnología un poco más avanzada que está detrás, que nosotros directamente no la vemos, sino que está automatizada en el uso de la base de datos que nosotros ya poseemos, y que os sirva de ejemplo y os anime pues a iniciar el camino, a los que todavía no lo hayáis hecho como nosotros, de empezar a implementar la inteligencia artificial dentro del trabajo diario, y a los que ya lo habéis hecho pues simplemente que conozcáis otros casos, y también os brindo mi contacto para que, si queréis, si os viene bien, si podemos aportar algo, pues contéis con nuestra experiencia, con el equipo de Automatiza, y seguramente que entre todos podemos sacar resultados más positivos y que nos ayuden en esta carrera tan interesante y tan excitante que nos ha tocado vivir, como es la integración de la inteligencia artificial en nuestros negocios. Como un mensaje de resumen, me gustaría transmitiros, una frase que tenemos dentro de Automatiza para que os traslade confianza en el trabajo que podemos hacer, y es que la tecnología se encarga de lo predecible. Nosotros, las personas, nos debemos de encargar de lo excepcional. Es decir, la IA gestiona la información, pero el criterio, la empatía y la decisión final sigue siendo y seguirán de la mano del humano. Y bueno, me gustaría que os hicierais una pregunta a cada uno, y es: ¿cómo estáis abordando este momento
tan crítico dentro de los negocios como es la inteligencia artificial aplicada a nuestro trabajo. Y si queréis pues que se inicie un turno de palabras, de comentarios o bueno, lo que la organización de AENOA estime conveniente para poder ayudarnos entre nosotros, entre los que ya estamos aquí dentro de esta nueva ola, para que sea lo más productiva y eficiente. Agradezco a todos los que habéis llegado hasta aquí vuestra atención y os mando un saludo y un fuerte abrazo y espero veros pronto en el siguiente congreso.